Toto Riina, el líder de la Cosa Nostra. Hoy nos sumergimos en la vida de uno de los más temibles y brutales mafiosos de la historia, Salvatore Toto Riina. El infame capo de capos de la Cosa Nostra siciliana, Riina, también conocido como la Bestia, ascendió en las filas de la mafia a través de una ferocidad sin límites, dejando tras de sí un camino regado de sangre. Los humildes orígenes de la Bestia. Toto Riina nació en 1930 en el corazón de Sicilia, en la pequeña localidad de Corleone. ¿Quién iba a decir que este pueblo pintoresco, que luego llegaría a estar asociado con la temida mafia de ficción de El Padrino, tendría entre sus hijos a uno de los capos más despiadados de la mafia real? De niño, Riina estuvo expuesto a la pobreza y violencia que caracterizaba la Sicilia de la posguerra. Su padre falleció en un accidente, dejándolo convertido en el hombre de la familia a los 13 años. La vida de Riina dio un vuelco cuando se involucró con la mafia local, siguiendo los pasos de figuras como Luciano Leggio. A los 19 años cometió su primer homicidio, cimentando su camino criminal. Riina pasó tiempo en prisión, pero esto solo fortaleció su influencia y conexiones dentro de la Cosa Nostra, ascenso letal al poder. En los años 60 y 70, Riina se convirtió en una fuerza a tener en cuenta, desplegando su implacable ambición, junto a Bernardo Provenzano, su aliado de confianza, y los sanguinarios corleonesi. Se abrieron paso a la cima de la jerarquía mafiosa a través de una sangrienta guerra. Riina no dudó en eliminar a sus rivales, incluyendo jefes mafiosos prominentes, consolidando así su implacable control. La era del terror de Toto Riina. Los años 80 trajeron consigo la época más oscura de la Cosa Nostra. Bajo el mando de Toto Riina, no solo se desató una brutal ofensiva contra otros clanes mafiosos, sino que Riina puso como objetivo a las mismas autoridades italianas, en esta sed de sangre para asegurar su dominio. Orquestó audaces asesinatos de figuras antimafia de alto perfil como los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Una caída tardía y un legado siniestro. Toto Riina se convirtió en uno de los fugitivos más buscados, viviendo en clandestinidad por décadas. La habilidad de Riina para evadir a las autoridades durante tantos años era casi legendaria, pero su reinado de terror llegó a su fin en 1993 cuando finalmente fue capturado. Riina cumplió múltiples cadenas perpetuas por innumerables cargos, incluyendo decenas de homicidios. Nunca mostró arrepentimiento, afirmando su poder como jefe de la Cosa Nostra hasta su muerte en 2017. Su legado es de sangre, traición y un daño severo a la imagen de Sicilia. Es innegable que su historia también genera una fascinación morbosa. Nos recuerda que el mundo de la mafia, a pesar de ser romantizado a veces en películas y series, representa una realidad oscura y violenta. Suscríbete a nuestro canal para seguir profundizando en este mundo lleno de crimen, traición y figuras impactantes.